Hola profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este video es un poco para poder hablar uno de los cambios más importantes en la historia del Perú, en lo que concierne a lo que es la reforma agraria, ¿no? Impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado allá por los años 1969. Estas medidas transformó lo que es el campo peruano y tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales que todavía se sienten al día de hoy. No, bueno, entonces entrando un poco en lo que es el contexto, allá por los años 60, se veía una gran desigualdad, ¿no? Entre los hacendados, los campesinos, personas del campo, ¿no? Donde solamente un pequeño grupo de familias no controlaba las extensiones de tierras del campo como tal, mientras que millones de campesinos vivían en la pobreza, sin acceso a la propiedad, ni tampoco a derechos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que es la reforma agraria, no? Bueno, la reforma agraria fue una política de redistribución de tierras, ¿no? Velasco expropió de las haciendas, ¿no? Más grande y las entregó a los campesinos organizados en cooperativas. Fue una revolución de campo como tal, ¿no? Los cuales políticamente, socialmente hablando en su momento pues eran de gran envergadura. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el aspecto político, ¿no? Tenemos lo que es la consolidación del poder militar, la disminución del poder oligárquico y también el cambio de la estructura del Estado, ¿no? En esos campos vamos a ver que Velasco llegó al poder mediante un golpe de Estado allá por los años 1968, ¿no? Y hablamos sobre el tema de la reforma agraria, que fue su principal herramienta para legitimar el régimen ante el pueblo, ¿no? También hablamos del tema del cambio en la estructura del Estado, que promovió el tema nacionalista, antiimperialista y justicia social, como se le podría decirse, también alejándose del mundo liberal, ya acercándose a un modelo más estático y autoritario, ¿no? También vamos a hablar lo que es el aspecto económico. Bueno, en el aspecto económico tenemos lo que son la redistribución de tierras, la creación de cooperativas, la descapitalización del agro y el endeudamiento del Estado. En lo que es la redistribución de tierras, se expropiaron mayormente 9 millones de hectáreas de tierras agrícolas a los hacendados y se entregaron a campesinos, que en su momento estas personas, estos campesinos que se le entregaron tierras, no supieron qué hacer con esto, ¿no? Lo cual fue un punto quizás en contra, ¿no? Referente a esta reforma. También tenemos lo que es el endeudamiento del Estado. El gobierno tuvo que compensar a los expropiados con bonos a lo largo del plazo, ¿no? A lo largo del tiempo, lo que generó pues una carga económica considerable. Recordemos que estamos hablando de 9 millones de hectáreas de tierras agrícolas que se le quitaron a los hacendados y se los pudieron dar a los campesinos, ¿no? Bueno, en el aspecto social tuvo lo que es el empoderamiento campesino, que es algo muy clave, ya que al nosotros quitarle este terreno o esta área agrícola y entregarlo a los campesinos, ellos vuelven a estar en un estatus considerable o al mismo nivel que los hacendados, de las personas con las que ellos trabajaban. También tenemos la desaparición del comunalismo. Se eliminó el sistema, ¿no? De hacienda, servidumbre, donde muchos trabajadores rurales vivían en condiciones para no decir mal, ¿no? También tenemos cambios en la estructura social rural y la migración urbana, ¿no? La baja productividad y el colapso de muchas cooperativas provocaron un aumento en la migración del campo a la ciudad, ¿no? Incrementando la informalidad urbana, ¿no? Bueno, un poco para hablar lo que es la conclusión sobre la reforma agraria de Velasco. Tuvo un impacto histórico estructural, ¿no? Aunque se buscó la justicia social, la redistribución de las riquezas, muchos de sus logros fueron limitados por la mala ejecución, porque recordemos que esos campesinos como tal eran solamente trabajo de campo, ¿no? En cambio en estos asentados quizás iban un poquito más allá, y la falta de sostenibilidad económica fue algo que perjudicó gravemente. Sin embargo, hay que mencionar esto, que se marcó un hito en la lucha de los derechos del campesino en el Perú, ya que esto no se había visto antes.
Y podemos hablar que eso también marcó algo pues beneficioso para aquellas personas que no tenían un poder adquisitivo, pudieran tener tierras y poder estar en este mundo pues no del campo, y los campesinos de tener quizás una vida pues sin derechos y sin poder adquirir un terreno, algo propio de ellos, con esta reforma pudieron adquirir, ¿no? Muchas gracias, profesor. Esa es parte de mis conclusiones sobre la reforma agraria que he podido entender con las clases que nos ha podido brindar.